Defensores del Hospital Nacional de Jisr al-Shuhur rompen el cerco de las organizaciones terroristas tras una firmeza y resistencia histórica. Rusia y China incitan a resolver la crisis de la región exclusivamente por los medios políticos y diplomáticos y mediante el diálogo. Muertos y heridos en un atentado terrorista acaecido en una mezquita en la región de Kuwait, en Arabia Saudita. Muy buenas noches y como todos los días con las noticias en idioma español desde Damasco, Siria. Comenzamos con las fuerzas defensoras del Hospital Nacional de Jisr al-Shuhur, que logró romper el cerco impuesto por las organizaciones terroristas al hospital y salieron hacia los puntos de control del ejército ubicados en la campiña de la provincia. Una fuente militar informó de que la mencionada fuerza realizó una maniobra táctica utilizando las armas disponibles y logró así romper el cerco. En coordinación con la artillería de las Fuerzas Armadas, las fuerzas también agregó de que los efectivos trasladaron consigo los heridos y los restos de los mártires caídos en defensa del hospital. Cabe señalar de que dicha fuerza ha estado cercada dentro de los muros del Hospital Nacional por más de un mes por las organizaciones terroristas y el Frente al-Nusra. En el campo de Hasaka, las unidades del ejército aplicaron el entorno de las zonas bajo un control después de destruir las últimas concentraciones de las organizaciones terroristas Daesh en el campo de esta provincia en cooperación con los grupos de defensa popular. Las fuerzas del ejército en cooperación con la defensa popular continuaron sus avances hacia las localidades de Soda y de Abel. En el campo de Quneitra también destacamentos del ejército infligieron grandes pérdidas en las filas de los elementos del Frente al-Nusra y destruyeron sus vehículos durante ataques contra sus concentraciones allí. En la ciudad de Dara, unidades del ejército destruyeron concentraciones y escondites del Frente al-Nusra y las otras organizaciones terroristas vinculadas con el régimen jordano y el ente de la ocupación en la zona de Al-Layad y en el eje de Al-Sate en Dara al-Balad. El enviado especial del presidente de Rusia a Medio Oriente y al norte de África, el vicecanciller ruso Mikhail Bogdanov, anunció de que Washington se ha dado cuenta de que no hay otra alternativa al presidente Bashar al-Assad. En una plática de los periodistas, Bogdanov declaró que las autoridades estadounidenses entendieron de que el tiempo actual no hay otra alternativa que este presidente Bashar al-Assad y que el actual gobierno, y que cualquier otra alternativa sería los extremistas terroristas y Daesh. Asimismo señaló de que los funcionarios norteamericanos afirmaron durante llamadas telefónicas efectuadas con su homólogo ruso de que ellos han perdido mucho tiempo y que siempre han considerado cómo aplicar las declaraciones de Ginebra y que la misma se aplicarían de forma espontánea o que las partes sirias realizarían esfuerzos en este sentido. El diplomático ruso manifestó la disposición de su país de discutir nuevas iniciativas para resolver la crisis siria con Washington, subrayando de que no hay que perder tiempo en este sentido a fin de alcanzar una concesión con los Estados Unidos al respecto, agregando de que al final los propios sirios deben de resolver la crisis de su país. Por otra parte, el vicecanciller ruso Mikhail Bogdanov reiteró al reunirse con su par chino Yang Min el llamado de ambos países a solventar la crítica situación en la región exclusivamente con los medios políticos y diplomáticos a través de un amplio diálogo nacional con respecto al derecho internacional y a la Carta de Naciones Unidas. Según la Cancillería rusa, se abordó detalladamente el escenario en el Medio Oriente, incluso también el desarrollo de la situación de Yemen, de Siria y de Irak y el continente africano, y se destacó de que las posturas de ambos países son idénticas en cuanto a las respectivas causas. La Cancillería rusa agregó de que Bogdanov y Min expresaron después de las consultas su intención de seguir coordinando profundamente entre las cancillerías de los dos países sobre el programa de trabajo relacionado con el Oriente Medio y África, así como en todos los ámbitos.
Y pasamos para el Líbano, donde el ejército libanés ha frustrado un nuevo intento de infiltración de terroristas desde sus escondites en Irsal hacia los puntos militares. El ejército atacó las movilizaciones de los terroristas en las llanuras de Irsal, también al este del Líbano, con la artillería y con otras armas. Un número de civiles perdieron la vida y otros resultaron heridos por el impacto de un atentado terrorista suicida llevado a cabo después de la oración del viernes en una mezquita situado en la región de Al-Katif, al este de Arabia Saudita. Medios de comunicaciones transmitieron, según los habitantes de la zona, que un terrorista suicida que llevaba un cinturón explosivo se inmoló en la mezquita de Ali bin Abi Talib, en la localidad de Al-Qadeh, causando la muerte de 4 personas y las heridas a otros 25. Finalizamos con Yemen, donde el régimen saudí también ha continuado su agresión contra Yemen y sus bombardeos aéreos contra posiciones en el norte de Saná. Asimismo, han continuado los enfrentamientos en la zona fronteriza entre el ejército yemení, los miembros de las tribus y los comités populares por un lado y el ejército saudí por la otra, lo que causó la muerte de 2 oficiales saudíes. El ejército yemení bombardeó la sede del comando de la Guardia de Frontera en la ciudad de Azahran, dejando muertos a un saudita. En Sanaa también artefactos colocados por terroristas se explotó frente a una mezquita, causando heridas a más de 10 ciudadanos, entre ellos niños, mientras que la organización terrorista del Estado Islámico Daesh se atribuyó la autoría del referido atentado. Y aquí culminamos y lo hacemos recordando los titulares del día nuevamente. Los héroes defensores del Hospital Nacional de Yisr al-Shuhur rompen el cerco de las organizaciones terroristas tras una firmeza y resistencia histórica. Rusia y China incitan a resolver la crisis de la región exclusivamente por los medios políticos y diplomáticos y mediante el diálogo. Muertos y heridos en un atentado terrorista acaecido en una mezquita en la región de Kutiev, en Arabia Saudita. Y con estos titulares damos por finalizadas las noticias correspondientes en el día de hoy desde Damasco, Siria. Muy buenas noches.